equipo de Cañada Rosquín, que tuvo como delanteros a Federico Neder y a Diego Flemati. Mientras vemos ingresar a los árbitros, le digo que esa formación de Juventud Unida significaba dos variantes respecto del partido anterior, la semifinal de vuelta ante Piamonte. El regreso de Franco Tamaña, luego de la lesión, en realidad del golpe que le impidió jugar el partido ante Piamonte, la revancha, en lugar de Ibáñez, y David Buosi, cumplida la sanción de 2 partidos, cumplida la sanción por 10 amonestaciones, reemplazando a Elías Verdún, que se fue expulsado ante Piamonte en el partido que recién mencionábamos. Y aquí Atlético San Jorge, que con su casaca alternativa así era recibido por su público, que lo acompañó en un muy buen número. Y aquí Juventud Unida, que fue recibido realmente de manera extraordinaria por el sector local, con un gran despliegue de humos, de fuegos artificiales, armó verdaderamente una fiesta la gente de Cañada Rosquín. Atlético San Jorge, que puso en cancha lo mejor que tiene disponible. Su entrenador Walter Iglesias dispuso que Mariano Leyes sea el arquero, que en el fondo juegue Maximiliano Romero marcando por la derecha, José Fernández y Jesús Espinosa sean los centrales y Santiago Virolo marque punta por la izquierda. Aquí el panorama que les contaba de la gente de Juventud Unida, que realmente tuvo una recepción notable, incluso con este personaje vestido todo de verde y blanco. En el mediocampo, por la derecha, Nicolás Angelinetti. Marcos Comba jugando de volante central, acompañado un poco más cerca por Mauro Cuberli, aunque volcado hacia la izquierda, tratando de armar en muchas oportunidades una especie de doble 5, y bien por el lateral, bien en contra de la línea, jugó Mauricio Baschetto. Los delanteros de Atlético San Jorge fueron, por un lado, Mauro Albertengo, y por el otro, Pablo Gastelú. La formación de un Atlético San Jorge que, como les decía, puso lo mejor que tenía en disposición. La única variante, si se quiere, la aparición de Leyes en lugar de Damián Turco. No pudo jugar Gabriel Braco por aquella lesión que lo dejó afuera del partido del torneo Federal B ante Atlético Las Palmas, y con Sebastián Monesterolo en el banco. Esas fueron las novedades de un Atlético San Jorge que ya jugaba el partido ante Juventud Unida. Un encuentro que en los primeros 10 minutos aproximadamente estuvo bastante enredado en el medio, cerrado, trabado y jugado con nervio, con algo de nervio, eso que siempre aportan en forma particular las finales de cualquier ámbito, de cualquier deporte, inclusive de cualquier torneo del fútbol. Y justamente tratando de romper ese cerrojo que se había armado en el mediocampo, Atlético San Jorge intentó un par de veces con remates desde afuera del área. Recién veíamos el tiro que se iba muy cerca de Pablo Gastelú, y ahora lo vamos a ver a Mauro Albertengo probando desde larga distancia, aunque su remate también se fue desviado. Corrieron los minutos y se fueron adaptando al partido, esos nervios iniciales empezaron a fluir, y también el juego, que entró en una etapa realmente interesante hasta pasado el cuarto de hora. Aquí intentaba el jugador Gastelú, pero justo el defensor de Juventud Unida impedía que concretara la primera conversión el delantero de Atlético San Jorge. Va a venir el córner de Cuberli, va a fallar en su intento de cabecear de manera precisa a Romero, y después el que no podía conectar era Nicolás Angelinetti. Atlético empezaba a tomar dominio en el juego, pero Juventud Unida va a tener esta, que es la más clara que va a tener el partido hasta el gol de Jesús Espinosa. Y cuando le digo clara, fue clara en serio, porque David Buosi, con prácticamente todo el arco a su disposición, cabeceó directo al palo, y Atlético San Jorge se salvaba de una situación realmente clara. La empezaba Neder, la seguía Zuligoy, el centro que no conectaba ni Neder ni Flemati. Por el otro sector, superando a los defensores, aparecía David Buosi, que con su cabezazo estrellaba la pelota en contra del palo. Más allá de que esta era la más clara que había tenido el partido, allá por el minuto 12,
Atlético San Jorge ya empezaba a mostrar predominio en cuanto al juego, y también lo empezaba a mostrar en las situaciones de gol, porque tras este centro de Baschetto, el buen cabezazo de Nicolás Angelinetti, que aparecía a las espaldas de Césaro, exige una respuesta excelente del arquero Leonardo Ravera, que con el correr de los minutos se va a ir convirtiendo en una de las figuras que tuvo el partido. Seguía siendo Atlético San Jorge el más ofensivo, seguía siendo el más ambicioso, y el partido se hacía realmente entretenido, se hacía de ida y vuelta a esa altura del juego. El que en este caso combinaba con Albertengo era Baschetto. Albertengo va a caer en el área, pero Federico Beligoy con el gesto es claro: ojo, no te tires adentro del área. Parece decirle a Mauro Albertengo. Aquí en la reiteración de la jugada queda en claro el intento de simulación de Albertengo, que venía forcejeando con el jugador Franco Tamaña, pero que después se deja caer rápidamente ante el mínimo contacto. El partido estaba lindo, estaba intenso, de ida y vuelta, pero los simpatizantes de Atlético San Jorge tiraron a la cancha algunos humos, también algunos fuegos artificiales. Un ratito antes hubo algunas corridas detrás del arco que a esa altura del partido estaba ocupando Ravera. Por suerte después todo volvió a la normalidad, y aquí un grupo de simpatizantes tiraba los humos al campo de juego, después se subía a la columna central de la iluminación. Esto hacía que el partido se pare. Beligoy optó correctamente por parar momentáneamente el partido. Después los muchachos van a volver a su lugar y van a permitir que el juego continúe en forma normal, y los efectivos policiales se van a instalar allí en la zona para garantizar que no haya ningún tipo de inconvenientes. Les decía, más allá de esto, que es un pequeño dato, el marco de público y también el aliento permanente de las dos hinchadas fue realmente notable para otorgarle un lindo clima futbolero al partido que se estaba desarrollando en un campo de juego, el de Juventud Unida, que si bien es de dimensiones reducidas, es un campo que está en buenas condiciones. El piso está bastante parejo y se pudo jugar realmente sin dificultades. Ustedes ven allí un manchón en el centro de la cancha y de otros dos en la zona de la ejecución de los penales, pero menores. Ese área, quizás la que veíamos allí como rechazaba con los puños Leyes, ese área es la que estaba en un poco peor de condiciones, pero de todas maneras, insisto, el campo de juego fue bien presentado por la gente de Cañada Rosquín. Ya por el minuto 22, el que intentaba era Mauricio Baschetto, con esta subida, esta corrida por su sector, por el sector izquierdo, pero el remate se va desviado, y el partido va a tener un tramo de unos 10 o 15 minutos aproximadamente, los cuales se alejaron un poco de las áreas. De todas maneras, Atlético San Jorge seguía siendo el equipo que tenía más la pelota, la tuvo de hecho durante gran parte de esa primera etapa, presionando bien arriba, bien adelante, tratando de no otorgarle espacios para que maneje la pelota Juventud Unida, pero a esa altura del primer tiempo sin lograr inquietar demasiado, probando, aquí la imagen nos permite ver cómo Atlético, parado bien adelante, probaba con remates desde media distancia, también intentaba con centros, pero hasta ese momento la respuesta de la defensa de Juventud Unida era correcta y no pasaba sobresaltos el conjunto de Roberto Buossi, e intentaba con Federico Neder. Federico Neder fue acaso uno de los mejores jugadores que tuvo Juventud Unida, más allá de que aquí resolvía mal la jugada con un remate muy lejos del arco, pero a partir de la velocidad y de la actividad permanente inquietaba a la defensa de Atlético San Jorge. Baschetto probaba desde media distancia y la pelota se iba desviada. ¿Acaso las dimensiones del campo de juego permitían que los jugadores, ante la primera posibilidad, ante el primer espacio, inclusive desde fuera del área, intentara llegar al gol? Gol que va a llegar en este córner, que ejecuta otra vez Mauro Cuberli, que hace un buen movimiento. Hay pasividad de la defensa de Juventud Unida, pero también hay un muy buen movimiento de Jesús Espinosa, que de cabeza consigue anticipar a sus marcadores y poner en ventaja
a Atlético San Jorge cuando se jugaba el minuto 38 de esa primera etapa. La montonera de jugadores de color rojo, de indumentaria color rojo, festejando lo que era la apertura del marcador. Si había que buscarle argumentos a este gol que vamos a ver de nuevo en un instante nada más, aquí vemos otra vez como el buen centro de Cuberli al medio del área permite el movimiento, ganarle de cabeza a su marcador y concretar la apertura del marcador, justamente la apertura del resultado en el equipo visitante. El que se ponía en ventaja era Atlético San Jorge. En ese minuto final, en esos minutos finales del primer tiempo, va a darse este remate de Sebastián Tamaña que se va desviado y una intención, una jugada que va a dar en el palo de Federico Neder, aunque la jugada ya a esa altura iba a estar invalidada. Iban a ser los últimos dos intentos de un final de primer tiempo en el cual, con la desventaja, Juventud Unida intentó adelantarse y generar algunas chances de gol para el cierre de ese primer tiempo. Aquí Cuberli controlaba por el sector izquierdo, va a llegar el centro y la pelota que es rechazada primero de cabeza y después con algunas dificultades por la defensa de Juventud Unida. Y les decía que prácticamente en el minuto final de esa primera etapa va a aparecer esta posibilidad en la cual Neder, en una muy buena resolución, manda la pelota al palo. Ya no valía, la jugada había levantado la bandera el segundo asistente de Federico Beligoy, no valía la jugada en el momento en el que Neder va a ensayar ese muy buen taco. La verdad que un muy buen recurso del número 7 de Juventud Unida. La pelota daba en el palo, pero insisto, la jugada ya no valía porque el asistente había marcado posición adelantada. Esto ocurría en el minuto 48 del primer tiempo. Tras ello no iba a pasar nada más porque el árbitro del encuentro, el juez de AFA, marcaba el centro de la cancha y mandaba a todos al descanso. Habían armado un entretenido primer tiempo, un muy entretenido primer tiempo, como lo va a hacer todo el partido, porque el complemento, más allá de tener algún momento en el cual el nivel futbolístico va a caer bastante, de todas maneras va a ser interesante, va a ser lindo para mirarlo al encuentro que jugaron anoche en Cañada Rosquín. Al descanso y arranque del segundo tiempo, donde Juventud Unida pareció salir más agresivo. Claro, lo necesitaba porque Atlético estaba ganando el partido, pero se va a dar allá por el minuto 3 una doble situación que va a ser realmente particular, donde Atlético San Jorge va a tener la posibilidad de ponerse en ventaja por 2 goles, de estirar esa diferencia, pero en la respuesta Juventud Unida va a llegar al empate. Antes, esta buena jugada al borde del área, Flemati de taco para David Buosi, que tenía la chance de rematar al arco, pero decidió darle el pase a Neder, que otra vez quedaba en posición adelantada, jugada que se producía al minuto del segundo tiempo. Aquí era el asistente número 1, Lespinard, el que marcaba la posición adelantada. Y esta es la chance que les mencionaba. Tras el centro, Mauro Albertengo en el área. Prueba una vez, rebota en el defensor. Engancha una vez, saca un remate que en la línea, en la mismísima línea, salva un defensor de Juventud Unida. Era Franco Tamaña el que cuando se convertía en el segundo gol de Atlético salvaba la pelota allí en la línea. Ustedes ven cómo la jugada continúa y presten atención porque más allá de que aquí lo interrumpimos brevemente para ver la reiteración de la jugada, que bien lo vale, va a seguir la jugada y va a venir el gol de Juventud Unida. Allí otra vez la salvada sobre la línea de Franco Tamaña. Y así continuaba la jugada. Aparecía Flemati por el sector derecho, envía un centro, aparece Federico Neder, allí apareado con José Fernández y define el número 7 de Juventud Unida. En la cancha y hasta hace un rato, cuando pude ver en detalle la reiteración, creía que había sido José Fernández el que impactaba el balón en contra de su propio arco, pero no, es Federico Neder. Y aquí en la reiteración les va a quedar claro, hay un buen centro de esos venenosos, de esos complicados de Diego Flemati, alcanza a desviarla apenas Federico Neder cuando ya José Fernández iba cayendo, iba tropezando, y el número 7 de Juventud Unida es el que convierte la igualdad en un momento clave
para el equipo local. Iban 4 minutos de ese segundo tiempo y Neder conseguía la igualdad. Algo determinante para un Juventud Unida que sabía que la tenía complicada, que sabía que era difícil salir a buscarlo a Atlético San Jorge y que con la tranquilidad del empate lo podía hacer, pero de otra manera, sin tanto apuro, sin tanto apresuramiento. Tras el empate, tras el 1-1, aquí vamos a ver una jugada en la cual combinan bien los jugadores de ataque de Juventud Unida y el remate de Sebastián Tamaña se va desviado, pero más allá de esta jugada, nuevamente, después de la igualdad, Atlético San Jorge va a ir tomando la iniciativa del juego. Hablo de controlar la pelota, de tener la pelota en su poder y de seguir presionando bastante arriba al conjunto que hizo las veces de local anoche en la primera final absoluta de la Liga Departamental San Martín en la temporada 2014. Tanto el primero como el segundo tiempo van a tener una característica en común y va a ser que en los dos, a medida que corrían los minutos, era Atlético San Jorge el que iba aumentando el dominio en el juego. Esta jugada que veíamos recién mereció la tarjeta amarilla para Jeremías Lenta. Hubo 4 amonestados en el partido. El otro de Juventud Unida fue Sebastián Tamaña, mientras que del lado de Atlético San Jorge los amonestados fueron Maximiliano Romero y Mauro Albertengo. Les decía, Atlético a medida que iba avanzando el trámite del primero y del segundo tiempo iba profundizando el dominio y en los dos casos iba a terminar dejando una mejor imagen que su rival, el equipo de Cañada Rosquín. El primer cambio del encuentro se da en el minuto 20 del segundo tiempo, donde Cristian Togna, que ingresó activo y que va a tratar de ponerse el equipo al hombro para buscar la diferencia en favor del equipo local, reemplazó a un Federico Neder de un gran desgaste y ya a esa altura bastante cansado. Hasta el minuto 20 aproximadamente, 25 del complemento, pasó bastante poco. Ustedes lo vieron, no mayores situaciones, más allá de ese arranque que en los primeros 4 minutos va a tener 2 o 3 jugadas, entre ellas el empate de Juventud Unida. Hasta los 25 aproximadamente había pasado bastante poco. A partir de allí, en los últimos 20 minutos del complemento, Atlético San Jorge, como les marcaba recién, nuevamente va a empezar a generar una serie de situaciones claras de gol para conseguir el triunfo. Aquí se resbala Gastelú, Lenta rechaza, Comba con claridad abre enseguida hacia Cuberli, que saca un remate envenenado que le obliga a Ravera a poner los brazos detrás de la pelota, pero a no poder controlarla y mandarla al córner. Era un remate bastante difícil de controlar para el arquero de Juventud Unida, para el buen arquero de Juventud Unida. A los 26 del segundo tiempo, Jonathan Ibáñez reemplazaba a Rubén Márquez para ocupar el espacio de volante por aquel sector, por el sector izquierdo del ataque de Juventud Unida. Y Atlético seguía yendo. Aquí va a ser Santiago Virolo el que va a tener una muy buena chance y va a exigir otra respuesta de un Leonardo Ravera que paulatinamente iba convirtiéndose en una de las figuras que tuvo la noche. Rechazaba Césaro en el primer palo, de media vuelta sacaba el remate Virolo y la gran respuesta de Leonardo Ravera le impide al juvenil jugador de Atlético San Jorge sacar la diferencia de 2-1. Y seguía yendo el equipo de nuestra ciudad, que en esa última parte del complemento se va a mostrar claramente superior. El que intentaba era Gastelú. Gastelú va a combinar con Cuberli y Cuberli va a probar de nuevo. En este caso, con menos dificultades, Leonardo Ravera se quedaba con el remate del número 11 de Atlético San Jorge a los 27 del complemento. A los 28, doble variante dispone Walter Iglesias. Francisco Cruz reemplaza a Baschetto y Sebastián Monesterolo reemplaza a Pablo Gastelú. Uno en el mediocampo, el otro en el ataque. Los cambios de Walter Iglesias, que van a ser a la postre los únicos 2 que va a realizar en todo el partido. Prueba Monesterolo con un remate cruzado que se va apenas desviado y seguía jugándose el partido cerca del arco de Leonardo Ravera. Centro de Comba, buen cabezazo de Nicolás Angelinetti que responde otra vez muy bien el arquero de Juventud Unida ya a esa
esa altura, como les decía, figura en la noche rosquinense. El centro del ingresado Togna queda en las manos de Leyes, era una de las pocas respuestas que tenía Juventud Unida, y esta la más clara del segundo tiempo para Atlético San Jorge. Un remate violentísimo de Maximiliano Romero ingresando al área, allí prácticamente sobre la línea, saca el remate que da en el palo, no tenía posibilidades Leonardo Ravera, pero el palo salva al arquero de Juventud Unida, al Juventud Unida Rosquín Club. Otro centro que caía en el área, rechazaba justo Lenta tras el cabezazo imperfecto del jugador de Atlético San Jorge. El segundo tiempo, sobre todo esa segunda mitad del complemento, se jugó todo prácticamente en el campo de Juventud Unida y muy cerca del arco de Leonardo Ravera. Pero las intervenciones del arquero y el palo le dijeron que no a Atlético San Jorge para quedarse con el triunfo. La respuesta de Juventud Unida era, en la medida de lo posible, tratando de empujar a pura voluntad. Lo poco que pudo aportar Cristian Togna, que entró bien, pero que después se fue diluyendo, y un Atlético San Jorge que terminaba más entero el partido, iba a ser el que tenía las chances más claras, más concretas de gol. Centro de Albertengo, cabezazo hacia arriba de Sebastián Monesterolo en otra de las chances claras que tenía el equipo de nuestra ciudad. Aquí una de las respuestas, Togna se mete en el área pero no alcanza a sacar el remate hacia el arco de Mariano Leyes. El centro sí llegaba, pero Virolo alcanzaba a salvar la situación de riesgo. A los 44 del segundo tiempo, Maximiliano Piñata reemplazaba a López en el equipo local, en el que iba a ser el último cambio del partido. Albertengo seguía inquietando por aquel sector, el centro era rechazado por un defensor y después Césaro, sin ponerse colorado y sabiendo lo que hay que hacer en momentos difíciles, mandó la pelota bien lejos. Y ya estamos observando los últimos minutos, las últimas jugadas de este partido, que va a terminar así, 1-1, que va a ser un encuentro entretenido en líneas generales, que en el global lo mostró algo mejor a Atlético San Jorge. Un Atlético San Jorge que se mostró mucho mejor en ataque que en defensa. En defensa dejó algunas dudas, aunque hay que señalarlo, Juventud Unida no lo inquietó, no lo pudo inquietar demasiado. El Cañada Rosquín, sabiéndose inferior, trató de equilibrar el partido, el juego, a través del esfuerzo. Y en cuanto a las figuras individuales, mientras vemos cómo Federico Beligoy marca el centro de la cancha para marcar el final, hay que señalarlo a Ravera, con algunas intervenciones importantes, y a Neder, activo y veloz, fue el que más complicó a la defensa de Atlético San Jorge en el equipo local. Y del lado de Atlético, aunque no hubo figuras tan claramente definidas, hay que hablar de Mauro Albertengo, que inquietó bastante, que estuvo muy activo, de Cuberli y Romero, con intervenciones importantes en el ataque, y con el trabajo de Nicolás Angelinetti en el medio campo. Así se terminaba el partido, alguna charla del árbitro con el jugador Jeremías Lenta, algún reclamo del defensor de Juventud Unida, pero ya la historia del partido se había terminado. Y el 1-1 deja absolutamente abierta la serie, que va a jugar su segundo partido aquí en nuestra ciudad, que puede definirse en nuestra ciudad, pero que también puede llegar a extenderse a un tercer encuentro. El final, con absoluta corrección, el saludo entre los protagonistas, y nosotros hablamos con muchos de ellos, hablamos con los entrenadores, también hablamos con otros jugadores